Quiero presentar el Evangelio de una forma sencilla, simple, pero con gran poder y entusiasmo para cada ser humano que puede entender la palabra de Dios. Quiero hablar del personaje en sí, del quien nos valemos nosotros para tener una vida en esta tierra. Alguien dijo por ahí que cada uno de nosotros somos simplemente un soplo de vida prestado. Y en este día quiero hablarles del yo soy el que soy. El yo soy el que soy representa para nosotros una palabra muy grande y al mismo tiempo inalcanzable. Porque todos los seres humanos estamos acostumbrados a querer comprender las cosas de Dios, a quererlas entender de manera sencilla, simple, para que nosotros podamos tener una vida también sencilla y simple. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo entero. Y es aquí donde nos remontamos en el Antiguo Testamento para poder entender y comprender las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos por medio de su palabra para el futuro de cada uno de nosotros. Si yo le estoy hablando de un futuro, es porque le estoy tratando de hacer ver que nuestro futuro, como dice la Escritura, no es terrenal, sino es espiritual, celestial, una vida eterna, una vida después de la muerte. Es en estas circunstancias que en el Antiguo Testamento Moisés, al verse confrontado con este hombre creador del cielo y de la tierra, se presenta ante él, Dios lo llama, pero él al mismo tiempo se asusta y confronta porque se ve entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios le dice, ven a mí, yo te enviaré y te llevaré a mi pueblo para que tú seas el libertador de mi pueblo. Pero es entonces cuando Moisés se encuentra a sí mismo, como muchos de nosotros nos encontramos a nosotros mismos cuando somos confrontados por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace que nosotros nos sintamos confrontados? Simple y sencillamente el poder del Espíritu Santo, del yo soy el que soy, viene a ti, te confronta a ti porque quiere tener algo contigo. Ese algo no es simplemente la bendición terrenal, ese algo no tan solamente es el perdón de nuestros pecados, ese algo es querer tener una vida en el futuro. Le estoy hablando de la eternidad. Eso es lo que Dios quiso también con Moisés, es lo que Dios quiso con todas las personas que escuchan el mensaje de este día. Hoy le doy gracias a Dios porque tenemos casa llena. Hoy están con todos nuestros hermanos, hermanas, niños que en este tiempo de cuarentena estamos siendo obedientes a las disposiciones gubernamentales en cada país. Nosotros tenemos casa llena, gracias a Dios. Somos obedientes. Es en esta circunstancia que cuando Moisés, al verse confrontado, y eso es lo que nosotros necesitamos en este día, ser confrontados por una presencia poderosa, por alguien que use la palabra de verdad, que alguien que predique el Evangelio completo, sin añadir, ni quitar, ni acomodar a la necesidad personal. Cuando hablamos sobre esto podemos entrar en temas muy variados. Podemos hablar de los diezmos, podemos hablar de las ofrendas, podemos hablar de tantas cosas que no tienen nada que ver con el llamado de Dios a predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Todo lo demás vendrá, dice la Escritura, por añadidura. No tenemos necesidad de correr en el Evangelio.
Tenemos necesidad de caminar pausadamente, detenidamente, para poder comprender a cabalidad su palabra por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros, con nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, y entender su palabra, entonces decir amén, gloria a Dios. Antes no. Y quiero leerle lo que dice Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y en el verso 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces Dios le dice: ve y reúnete y haz lo que tengas que hacer. Hermanos, quiero decirles, del Dios que hablamos no es un Dios pequeño. Del Dios que hablamos no es un Dios del antojo, de la necesidad de nadie. Del Dios que hablamos es un Dios amoroso. Mucha gente confunde lo que es el amor de Dios con las peticiones de Dios. Hay gente que en sus peores necesidades corren al altar a buscar de Dios, o corren impetuosamente a pedir perdón a Dios sabiendo que están pasando un gran problema, un gran conflicto, pero su relación depende de ese momento. Su relación no depende del día y de la noche y de todos los días de su vida hasta encontrarse con el yo soy el que soy. El yo soy el que soy también repitió muchas frases a lo largo de la historia. Por ejemplo, si vemos el libro de Éxodo capítulo 6, verso 2, dice la Escritura: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: vuelve y le repite: yo soy Jehová, que traducido en el idioma hebreo es Yahvé. Yahvé. Yo soy el que soy. Cuando vamos caminando por la Escritura y encontramos mucho más adelante, por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos entender que Jesús vino a hacer un papel, luego Dios su Padre hizo otro papel, y por otro lado el Espíritu Santo de Dios viene y hace otro papel? Cuando entramos en la Escritura y cuando buscamos el rostro de Dios y cuando entramos en su presencia, sentimos en nuestro espíritu toda aquella llenura que llena nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, haciéndonos comprender esta palabra que estamos compartiendo en este momento. También en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso yo le digo que toda persona que quiera tener una relación con Dios va a sentir la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu, y cuando usted entre en la palabra del Señor a conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios, el alma de Dios, usted va a entender lo que está leyendo en la Escritura. De lo contrario, su mente va a divagar en un conocimiento ficticio, humano, personal, y nunca llegará al conocimiento y el entendimiento de Dios. También en Juan capítulo 11, verso 25, dice la Escritura: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí es donde viene Jesús por medio de su Padre y con el poder del Espíritu a confrontarte una vez más para decirte, ¿crees esto? Y es aquí donde nosotros nos sentimos confrontados a una verdad de Dios, y aquí es donde comienza a latir en tu corazón la fe en Dios. ¿Cuál es tu fe? ¿Crees que Dios te salvará? ¿Crees que Dios perdonará tu pecado? ¿Crees que Dios te sanará? ¿Crees que Dios puede libertarte del pecado, de las garras de las tinieblas? ¿Crees que Dios puede romper cadenas de drogadicción? ¿Crees que Dios puede romper todo tipo de cadenas que atan la vida del ser humano? Aun cuando muchas veces el ser humano no quiere ver que está atado, pero sin embargo está bien atado. ¿Crees? Le dijo cuando Jesús le habla en el verso 25. ¿Crees esto? Y así Dios viene revelando su poder, su grandeza, su soberanía, aquello que es inalcanzable por todo ser humano. Nadie que esté en la tierra conocerá jamás el corazón de Dios. Entenderemos muchas cosas de Él, pero solamente llegaremos a conocer cuando estemos en presencia del Dios Todopoderoso, del yo soy el que soy. Del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados que han muerto en Él. Entonces comprenderemos también nosotros el día que estemos en su presencia. Y cuando vamos a Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si usted medita en el versículo 2 y usted se queda detenidamente leyéndolo una y otra vez, y cada palabra buscándole el sentido en su corazón por medio del Espíritu, usted comprenderá que estamos hablando desde el principio hasta la eternidad. Y en el principio hay una promesa de Dios, una palabra de Dios. Cuando se le ocurre en su momento del Señor, en su amor, crear al hombre a imagen y semejanza. Y es aquella palabra que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero la palabra es hagamos al hombre. Quiere decir que Dios no estaba hablando solo en ese momento. El gran yo soy el que soy no estaba solo. En Isaías 45, versos 5 al 17, dice así, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, yo el que hago todo esto. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos de los siglos. Este es el yo soy, el que soy, el poderoso, el que es por sobre todo nombre, y en el cual hay salvación y vida eterna. Es su palabra. Y en el libro de Joel capítulo 2 verso 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Si tú consideras o te consideras pueblo de Dios,
hijo de Dios, por medio del arrepentimiento en Cristo Jesús, que tú has aceptado el poderío y el señorío de Dios sobre tu vida, entonces te has convertido en un hijo de Dios, por lo cual tú le debes obediencia al Dios soy el que soy. Como hijo de Dios, como hija de Dios, obedecemos su palabra, y su palabra es verdad. No podemos ir en contra de ella, ni acomodar cierta parte al tiempo inoportuno, y tampoco podemos predicar un mensaje partido por la mitad, viendo un texto bíblico, cómo se acomoda al tiempo que estamos viviendo. Al contrario, tenemos que ser personas que entendemos su palabra tal cual está escrita al 100% por medio del Espíritu Santo. Entonces podremos considerarnos cada uno de nosotros verdaderamente hijos e hijas de Dios, caminando en obediencia para salvación. Y termino con el Salmo 88, versículos 8 y 9. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos todo el tiempo. De cierta manera, no quiero acomodar este texto bíblico al tiempo que estamos viviendo, pero de alguna manera estamos viviendo un tiempo de cuarentena donde el mundo entero no puede salir de sus hogares y cada uno está velando por su propia vida. Estamos enfrentando un enemigo tan grande, tan poderoso, de los cuales la palabra del Señor, por medio de la obediencia, hará que muchos y cada uno de nosotros, si se mantiene obediente a la Escritura, de no salir de sus hogares, como dicen las autoridades, podremos comprender y entender verdaderamente cómo Dios, el yo soy el que soy, tiene el señorío sobre cada uno de nosotros, y entonces Él nos guardará. Confiadamente cada uno de nosotros podrá decir: Él es mi proveedor, el yo soy el que soy es mi hacedor, el yo soy el que soy es mi perdonador. Y también podremos decir muchos de nosotros: el yo soy el que soy me ha llevado a la victoria, porque la Biblia lo dice así: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga sus vidas y por favor sea consciente con su vida y con la de su familia. No salga de su hogar, enciérrese, cuídese y, como nos han enseñado, cúbrase la boca, lávese las manos y viva con Cristo todos los días, cada minuto, con toda su familia en su hogar. No se desespere por venir a la iglesia, que de hecho la iglesia es usted. En su hogar, con su familia, usted puede levantar un altar de oración, un altar de alabanza y un altar de predicar el mensaje de Dios por medio de la palabra. Usted no necesita un pastor para poder entender la palabra del Señor. Usted necesita la llenura del Espíritu de Dios en su corazón para poder enseñar esta palabra a su familia. Por favor, cuídese y que Dios le bendiga. Te invitamos a nuestras reuniones. Todos los martes estamos orando por un despertar espiritual en tu vida. A las 6 de la tarde, jueves de películas. Una noche en la cual verás la mano de Dios por medio del Cine TV. Todos los jueves a las 6 de la tarde, noche de películas. Los viernes tenemos 2 reuniones, una de mujeres al servicio de Dios y otra, hombres de valor en manos de un Dios verdadero, de 6 a 7 de la tarde. Todos los sábados ven a gozarte con el Señor cantando con gozo y alegría. En nuestro culto general, Promesas de Dios. Y cada domingo a nuestra escuela bíblica a las 10 de la mañana. Juntos aprendemos y cantamos a Dios. Ven y comparte el gozo de Dios con tus amigos y familiares. Te esperamos. No faltes. Te invita el Ministerio Evangelístico Dios TV.